Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales de todas las especialidades y comunidad judicial en general. Esto con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar de manera integral los casos de violencia por razón de sexo y género en el marco de las marchas y protestas sociales, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. Es esencial que se transmita el uso de unos estándares e instrumentos para la materialización de una institución que articule todas las entidades públicas con competencia para abordar de manera integral las violencias por razón de sexo y género de mujeres, niños y adolescentes en el marco, como ya se dijo, de estas marchas y protestas sociales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la sentencia T-093 del 2019 de la Corte Constitucional, en la que se reitera la obligación del juez de garantizar la protección de la mujer aplicando el sistema normativo nacional e internacional y proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia, evitando que se presente revictimización y la impunidad del agresor. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Pilar Astrid Lizarazo Macías, abogada, psicóloga con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Derecho Procesal, conciliadora en Derecho. Actualmente, la doctora se desempeña como docente de pregrado y posgrado en el Politécnico Gran Colombiano. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Pilar Astrid Lizarazo Macías, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por esta invitación. Un saludo extensivo a la directora de la escuela, Marilu Cero, a la presidenta del Consejo Superior, la doctora Gloria Estela, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás asistentes conectados a esta videoconferencia. Inicialmente, quisiera solicitarles que, pues teniendo en cuenta el flagelo que sufren algunas mujeres a nivel mundial, pero especialmente esa gran cantidad de colombianas que están viviendo los diferentes tipos de violencia, les agradezco que escuchemos, que observemos. El siguiente video es la canción Sin Miedo Colombia. Esta canción es realizada por una mexicana que a nivel latinoamericano, la gran mayoría de los países la han ajustado a su realidad, a esas mujeres que han fallecido, que están sufriendo, que desafortunadamente hacen parte de ese gran número de mujeres asesinadas, violentadas y afectadas. Muchas gracias. Esta es la canción.
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Dayal, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Creo que la canción lo dice todo, lo explica todo. Bueno, también quiero recordarles que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la eliminación de cualquier tipo de violencia frente a las mujeres, para que por favor todas y todos lo tengamos supremamente pendiente. Esta sentencia, la sentencia T093 del 2019, con la cual se busca dar protección a las mujeres víctimas de la violencia y la perspectiva de género en la administración de justicia, es una tutela revisada por la Corte Constitucional, cuya accionante es la señora María Elena Ramírez. Acciona al Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva por los derechos vulnerados al debido proceso de la igualdad en su faceta de una vida libre de violencia frente a la vida de la señora María Elena Ramírez. La Corte en revisión lo que hace es confirmar la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Civil, Segundo Civil del Circuito de Neiva, el 24 de mayo del 2018, quien ampara los derechos vulnerados, y posteriormente, frente a la impugnación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil, Familia y Laboral, del 18 de junio del 2018, confirma, ratifica y ordena el cese de la vulneración de esos dos derechos. Pero para poder entrar en materia es importante mirar el contexto. Entonces, este es un caso que comienza como un proceso civil
accionado por parte del señor Omar Malagón Salas, que es un adulto mayor, quien solicita que se dé la declaratoria del contrato de arrendamiento verbal y se proceda con la orden de restitución de bien inmueble arrendado. La demandada es la señora María Elena Ramírez, una mujer que ha sido violentada por su ex compañero, que coincidencialmente es el demandante. Este proceso le corresponde al Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva. Y dentro del proceso, el juez se ve inmerso en un engaño por parte del demandante, pues le dice a la demandada que no es necesario que se presente a esa audiencia de, pues, donde van a entrar a mirar, a escuchar a las partes, a evaluar las pruebas y a emitir sentencia. Entonces, voy a empezar, extracté algunos hechos muy relevantes del proceso como tal para que podamos estar en contexto y analizar así mucho mejor la sentencia. Los hechos relevantes, ¿cuáles son? Para el 13 de junio del 2017, el señor Omar Malagón demanda a la señora María Elena Ramírez en proceso para que se dé por terminado el contrato de arrendamiento que está de manera verbal y se restituya el bien inmueble. El juzgado lo admite, da traslado a la demandada entra a contestar la demanda y reitera, demuestra, le resalta al juez que no se trata de un proceso de arrendamiento, sino de, pues, que ellos eran pareja, de una unión marital, de hecho, que más o menos duró 10 años, pero que adicionalmente fue objeto permanente de violencia intrafamiliar por parte del demandante. El demandante niega la unión marital, de hecho, niega que había una unión vigente con esta persona y argumenta que ella en ese momento está conviviendo con otra persona y que tiene un vínculo matrimonial anterior con otro, o sea, es decir, dos personas diferentes a él. El juzgado cita la audiencia para escuchar a las partes, evaluar todas las pruebas y dictar sentencia. Pero pues, como se los comenté hace unos instantes, la demandada no asiste. ¿Y no asiste por qué? Porque ese demandante la convence y le dice que es mejor que arreglen las cosas entre los dos. El juez determina, evalúa y concluye dando fallo que el contrato verbal de arrendamiento existe, ordena la restitución del bien inmueble y decreta el lanzamiento de la arrendataria. El juzgado octavo establece que sí hubo ese contrato y da traslado a la policía, al inspector de policía municipal de turno, para que decrete y realice el lanzamiento de la arrendataria. Hay una omisión por parte del juez frente a las pruebas aportadas, toda vez que allega la demandada 2 actas de conciliación fallidas realizadas ante la policía en la ciudad de Neiva, donde se recomienda iniciar denuncia por violencia doméstica y el juez no tiene en cuenta estas anotaciones, estos hechos relevantes, pero pues él de pronto no lo vio. Ante ese fallo y la situación presentada, la señora María Elena considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, pues este demandado hizo que el juez incurriera en un error. ¿Consecuencia de qué? Pues de que a ella no le permitió o la convenció para no asistir y omitió información frente a ese operador judicial. Por eso, doña María Elena interpone acción de tutela que le correspondió al juzgado segundo
Civil del Circuito de Neiva, quienes al revisar, estudiar, solicitar el expediente, solicitar la complementación de las pruebas, pues inicialmente el expediente no lo mandaron completo, entra a revisar, evalúa todo, observa esas dos actas de conciliación fallidas donde es evidente que sugieren el adelanto de ese proceso judicial o esa denuncia frente a esa violencia intrafamiliar que la señora denunció en su momento, y ordena que efectivamente se ampare el derecho fundamental al debido proceso del accionante, que quede sin efecto todo lo actuado en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, y ordena al juez octavo que nuevamente cite audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso. Aquí el juez de tutela lo que busca es garantizar que las partes sean oídas, o sea, aquí el juez se da cuenta que no es exclusiva culpa del juez octavo civil municipal, sino que es de la mala actuación realizada por parte de ese demandante. Adicionalmente, motiva la sentencia diciendo que el juez no hizo la debida valoración probatoria y no tuvo en cuenta la línea jurisprudencial frente al enfoque diferencial y la aplicación de la perspectiva de género. Adicionalmente, recuerda que por bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental de la mujer a una vida libre de violencias en todas sus formas, conforme a las normas nacionales e internacionales. El 29 de mayo del 2018, el señor Omar Malagón radica impugnación a la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva. Y esta es conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Quinta de Decisión Civil, Familia y Laboral, confirmando, ratificando el 18 de junio del 2018 la sentencia del juez de primera instancia. Para el tribunal debe seguirse el mismo razonamiento que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha tenido, e incluir en juicios, en todos los juicios, los instrumentos internacionales y desarrollos doctrinales buscando erradicar cualquier tipo de violencia. Aquí en este caso es hacia las mujeres, pero yo considero que la intención es erradicar cualquier tipo de violencia para la persona que sea. Dentro de las normas internacionales encontramos la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, y todos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este tipo de situaciones. También considero que el juez de instancia asumió una conducta pasiva, indiferente, omisiva, apegada a ese ritualismo propio del procedimiento, sin ir más allá, sin entrar a buscar, a tratar de revisar cuál era la realidad, la verdad, emitiendo una sentencia favorable al demandante a pesar de que habían graves indicios de que las cosas no eran como se las habían mostrado. Desconociendo de este modo el precedente constitucional y poniendo en riesgo la vida de esta mujer y adicionalmente pues el buen nombre de la Administración de Justicia. La Corte Constitucional en revisión toma esta tutela
y confirma los fallos de primera y segunda instancia. Para la Corte se configura una vulneración al derecho fundamental de una vida libre de violencia cuando este operador judicial omite toda esa actividad investigativa y la realización de investigaciones aparentes que eran necesarias en el proceso. La falta de esa exhaustividad en el análisis de las pruebas recogidas, en la revictimización, en la recolección de las pruebas, en esa utilización de estereotipos de género para tomar decisiones y adicionalmente en la afectación de los derechos a las víctimas. La Administración de Justicia con perspectiva de género debe tener en cuenta los criterios establecidos al realizar la investigación en cada caso concreto. ¿Eso qué quiere decir? Un análisis probatorio sistemático, la duda razonable, verla evidente y el respeto de las competencias. Y en desarrollo de esa revisión quedó en evidencia las continuas amenazas y maltratos por parte del señor Malagón Salas en contra de la señora María Elena, antes, durante y después de estos procesos. En este caso, observamos la violencia ejercida por un hombre, por su expareja, en contra de una mujer de bajos recursos, con muy poco estudio, con grandes necesidades económicas y pocas posibilidades de mejorar su situación. Es evidente, desafortunadamente, y aclaro, que gracias a Dios son muy pocos los casos en los que se presenta eso, que no, el juez que se ajustó directamente a la norma, omitió indicios y no aplicó las normas nacionales e internacionales frente al tema. Aquí, dentro de este proceso, se pueden evidenciar varios tipos de violencia a la señora María Elena. En primer lugar, la violencia económica. ¿Y la violencia económica qué es? Es todo acto que busca la dependencia financiera de otra persona, la restricción de recursos económicos, el ocultamiento, sustracción, destrucción, despilfarro, venta y manejo de los bienes e ingresos de una persona, buscando tener el control absoluto de sus recursos y así poder controlarla, humillarla, restringirla y coaccionarla. También se ve en la prohibición de que estudie, trabaje, se supere, y continúe con que se genere y continúe en el tiempo la dependencia total de esa persona. También se evidenció violencia psicológica. Esa violencia que es todo acto en contra de una persona que le genere temor, que le produzca miedo, a través de diferentes actuaciones como la intimidación, las amenazas, la vigilancia permanente y continua, la comparación destructiva, el aislamiento, atemorizarla, aterrorizarla, chantajearla, explotarla, rechazarla, ridiculizarla, abandonarla, insultarla, ejercer actos de celopatía, o sea, celar exageradamente, abandonarla, ser negligente, desprotegerla, realizar tratos humillantes y toda aquella actuación o situación que busque deshonrarla, desacreditarla, menospreciarla, afectando el valor o la dignidad personal, donde la víctima frente a todo este tipo de situaciones disminuye su autoestima, perjudica y perturba su sano desarrollo, su tranquilidad mental, emocional, personal, familiar, de sociedad, forzándola a aislarse de sus familiares, amigos, vecinos, compañeros y de todos los seres humanos, así como en algunos casos llevarla a cometer suicidio ante esa desesperación. También aquí observamos violencia física, donde pues el señor ha buscado causar daño físico a través de cualquier acto, vejamen a su pareja. Puede ser golpeándola,
Esa es la definición. Se pueden dar actuaciones y violencias como golpes, quemaduras con diferentes productos, empujarla, zarandearla, pellizcarla, morderla, jalarle el cabello, negarle atención médica, negarle afiliación a seguridad social, obligándola incluso a cometer actos en contra de ella y de sus seres queridos, que consuma alcohol, que consuma drogas, que obligándola a abortar, empleando cualquier tipo de fuerza física contra ella. Y aquí también, pues, violencia verbal, que es cualquier acto oral de maltrato que encausa muy bien en la violencia física. La Corte Constitucional nuevamente llama a los operadores judiciales y en general a la población para que tengamos cuidado con este tipo de violencias, con este tipo de actuaciones. Y a los operadores les hace un llamado muy especial para interpretar los hechos, las pruebas, tener en cuenta todos los textos normativos con enfoque diferencial de género, que las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o sexual son sujetos de especial protección. Aboga permanentemente porque se imparta justicia, pero una justicia evitando la revictimización por parte de los operadores jurídicos. Y que al acudir a la administración de justicia no se evidencien patrones de desigualdad, discriminación, violencia, omisión y sobre todo desprotección, que continúe con esa violencia y ese riesgo, ese peligro ante esos ciudadanos que acuden a la administración. Pone en claro todo el aparato normativo que tienen los operadores judiciales para respaldarse. Menciona sentencias importantísimas como la T878, donde indica en qué momentos puede verse vulnerado por parte de los jueces los derechos de las mujeres. Entonces, en esa sentencia se menciona donde se dé una omisión investigativa, que como lo pudimos observar en la sentencia, aquí faltó investigar y leer con detenimiento las pruebas, porque si habían anotaciones frente a sugerencias de denuncia de violencia intrafamiliar, debieron haberse revisado. Debieron haberse hecho investigaciones adicionales, aparentes, exhaustivas, claras, concisas, para evitar esto. También habla en esta sentencia, la T878 del 2014, que no se debe presentar una falta de exhaustividad en el análisis de las pruebas, que no puede existir una revictimización en la recolección de las pruebas, que no puede haber una utilización de estereotipos de género para tomar decisiones, que no puede haber afectación de los derechos de las víctimas, independientemente del género que tengan. También la Corte menciona que en el 2016, a través de la sentencia 012, establece y menciona las obligaciones de los jueces. ¿Frente a qué? Frente a casos de violencia intrafamiliar o sexual, donde les solicita incorporar criterios de género al solucionar los casos. Y menciona entre algunos, desplegar todas las actividades investigativas necesarias en aras de garantizar los derechos y la dignidad de las víctimas. Puntualmente dice de las mujeres, pero yo considero que no debemos segmentarlo solamente a las mujeres, sino a las personas que están siendo víctimas, porque también los hombres son afectados y son violentados. Lo que pasa es que por vergüenza, por orgullo y machismo, muchos no lo denuncian. Los niños y las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, todos pueden y podemos vernos inmersos en todo este tipo de flagelos y de violencias. También solicita y dice que es una obligación analizar los hechos, las pruebas, las normas, reconociendo pues puntualmente que las mujeres
hemos sido tradicionalmente discriminadas y por ende merecemos un trato diferencial. Solicita a los operadores judiciales no tomar decisiones con base en estereotipos de género, evitar la revictimización de la víctima, evaluar de manera detallada las actuaciones del victimario, examinar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales, analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y la autonomía de las víctimas. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronuncia y le solicita a los operadores judiciales y al Estado como tal que seamos oportunos, que seamos eficaces, que haya una exhaustividad en la aplicación de las pruebas, en la valoración de las mismas, ajustadas al contexto de los hechos, que haya una total imparcialidad, que estemos libres de juicios, de prejuicios, evitando razonamientos estereotipados y que los operadores judiciales hagan un esfuerzo para que esas creencias, esos prejuicios que puedan tener, los dejen congelados por más difícil que sean, pero aboga al profesionalismo para que haya una total imparcialidad y que haya protección de las víctimas, eliminando, erradicando, deteniendo ese tipo de violencias. En conclusión, me permito exaltar el gran trabajo que desempeñan los operadores judiciales, porque sabemos y tenemos claro que este tipo de situaciones son aisladas y que la generalidad es que hacen su labor con gran compromiso, con un gran sacrificio, que su intención es erradicar, evitar todo tipo de violencia contra la mujer, niña, niño, adolescente, hombre, mujer, adulto mayor, ciudadano vulnerado o en peligro. Las conclusiones son que debemos ir más allá y siempre debemos ser integrales. Se debe fallar con la aplicación y revisión de las normas existentes, nacionales e internacionales, las normas soft law y hard law, que son importantísimas y nos dan unas herramientas vitales que no podemos aceptar y apoyar ningún tipo de violencia contra ningún ser humano ni ser vivo, que todos como país, como seres humanos, debemos de buscar que tengamos vidas dignas, que nos respetemos unos y otros, que podamos ser felices, porque para eso vinimos a este mundo, a ser felices, y no dependemos de los demás, dependemos de nosotros mismos. Pero desafortunadamente en muchos casos los demás no permiten con actos de violencia que las personas se desarrollen como debe ser. Muchas gracias. Doctora Mónica, no sé si hayan algunas preguntas. Sí, doctora Pilar. Muchísimas gracias. Entonces vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son las cifras en Colombia frente a la violencia intrafamiliar y específicamente violencia basada en género? Vale, muchas gracias. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, más o menos el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia familiar, de violencia intrafamiliar. Las cifras publicadas por la Fiscalía entre enero y febrero del 2011 con preocupación demostraron que habían más de 14.711 denuncias por violencia intrafamiliar, que desafortunadamente en esta época de pandemia y el aislamiento obligatorio que tuvimos que cumplir el año pasado y pues inicios de este, incrementó considerablemente esa violencia intrafamiliar. Que violencia que para esa fecha, es decir, para febrero del 2021, solamente en esos 2 meses ya se habían reportado
3.877 casos de violencia sexual, principalmente en ciudades como Bogotá, en departamentos como Antioquia, Valle, el Cauca, Cundinamarca y Santander, que fueron los que más predominaron en esas denuncias, que los feminicidios crecieron en un 8.8% frente a los presentados en el mismo periodo del año 2020. La Procuraduría también reportó que entre marzo del 2020 y los primeros días de febrero del 2021 se registraron en la línea de 155 llamadas de mujeres de 31.467 mujeres, con un promedio de 104 llamadas diarias. Que la línea 155, que es la línea elegida para este tipo de reportes de violencia, reportó hechos asociados a violencia intrafamiliar, un crecimiento de un 98% de llamadas para un total de 11.727 en los 2 primeros meses, y que esta cifra en un 90% fueron realizadas por mujeres. Esa es mi respuesta. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la violencia económica o financiera? Bueno, las características es que el victimario, el abusador, ejerce la violencia frente al poder económico y financiero. Lo que quiere es controlar a la persona a través de las decisiones económicas, de las necesidades económicas, del proyecto de vida de su pareja. Dentro de esas formas, ese abusador quiere controlar todo lo que ingresa al patrimonio, sin distinción de quién lo aporta, lo consigue, lo gana o quién es titular de esos derechos. Es la manipulación plena a través del dinero, de la titularidad de los bienes, de ejercer el poder adquisitivo y de distribución económica en la familia. Siguiente pregunta, doctora Pilar. ¿Cuáles son las secuelas en la salud que pueden presentar las víctimas de violencia? Bueno, muchísimas gracias. Esa pregunta me encanta. Yo también soy psicóloga y pues aunque como abogados podemos irnos única y exclusivamente a evaluar lo que nos dice la norma, las secuelas psicológicas, las afectaciones emocionales, físicas, mentales, son tan graves que debemos tenerlas en cuenta. Pero para poder hablar de las secuelas, debo sí o sí hablar de las causas, porque es que yo no me vuelvo abusador de la noche a la mañana. Desafortunadamente, nosotros somos un país muy violento, donde generación tras generación hemos vivido con la violencia, hemos convivido, hemos sobrevivido a la violencia. Es una tradición en muchas familias violentarnos entre sí. Entonces, causas, costumbre y tradición generacional. La intolerancia, la falta de educación para tolerar, para aceptar a situaciones. Lo que hago para defenderme es violentar al otro. La falta de control de impulsos. Cuando yo no he tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos y ante esa incapacidad de establecerlos, mi alternativa es agredir al otro. O sea, poner un escudo de defensa agrediendo al otro. Cuando no somos capaces de resolver problemas, cuando somos enfermos porque los consumidores, ya sea de alcohol o de sustancias psicoactivas, son enfermos mentales y psicológicos, físicos. Entonces, bajo el uso de este tipo de sustancias, yo agredo también. Y eso sí, considero que todos apoyamos y generamos violencia cuando nos hacemos los de la vista gorda. Cuando yo asumo
que como no me está pasando a mí y es al vecino, a la vecina, al niño de al lado, al niño que veo enfrente, no me corresponde y prefiero evitar para evitarme problemas. Entonces, esas son las causas que generan esa violencia, pero las víctimas son muchas. Va desde la persona que es sujeta a todo ese tipo de abuso, como sus descendientes, como su familia, como su entorno. Entonces, independientemente del tipo de violencia que tenga la víctima, sufren daños físicos, emocionales, psicológicos y de entorno. Se vuelven incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, sufren terribles problemas de autoestima, pueden incluso generar la muerte, ya sea porque la realice el victimario o porque la víctima, cansada de tanto sufrimiento y de la situación, opte por suicidarse. Se sienten incapaces de tomar decisiones, se sienten no merecedores de buenas relaciones, de una buena vida, de una vida digna, de un buen trabajo, de un reconocimiento, de todas las cosas buenas, bonitas que nos puede dar la vida y que nos pueden ofrecer los demás seres humanos y los seres vivos. No pueden enseñar el respeto a sí mismo y el respeto a los demás, a darse el lugar que merecen y por ende generan hijos, nietos y descendencia con estas mismas falencias y que permitan que haya violencia. En muchos casos, la víctima empieza a repetir el papel del agresor. Pasa de víctima a victimario y lo observamos constantemente en nuestros niños y niñas cuando son objeto de bullying en el colegio. Muchos de ellos lo que hacen es volverse victimarios y empezar a abusar de los otros. También se desarrollan enfermedades como cáncer, problemas del sistema nervioso, dolencias psiquiátricas, incluso pérdidas de memoria, porque es una forma de escapar, de salir de ese temor. Enfermedad como el miedo constante, la ansiedad, la depresión, las migrañas, la fibromialgia, entre muchas otras. Esas son a grandes rasgos esas secuelas y son de por vida. ¿Necesitan acompañamiento? Sí. ¿Multidisciplinar? Sí. Solas no van a poder. Por eso, gracias a la preocupación de los estados, tienen diferentes líneas de apoyo gratuitas, porque no todos tienen los recursos para asistir a ellas. Gracias por su clara, por su ponderada explicación, doctora Pilar Astrid, especialmente sobre la sentencia T093 del 2019 de la Corte Constitucional en el deber y obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, garantizando la construcción permanente de marcos interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema que les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que aporten al mismo tiempo una función a la reconfiguración de patrones culturales discriminatorios. De nuevo, doctora Pilar, nuestros agradecimientos. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.